Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. El gobierno federal informó que la economía creció un 3,8% durante el segundo trimestre de este año 2025. Las ventas de casas nuevas aumentaron en agosto al nivel más alto de los últimos 3 años. La cadena NBC aseguró que el exdirector del FBI, James Comey, será acusado de perjurio por mentir en el Congreso en septiembre del año 2020. El Comando Estratégico de los Estados Unidos envió 6 aviones para interceptar a 4 aeronaves militares rusas que se acercaron peligrosamente a la península de Alaska. Un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos incautó 8.700 libras de cocaína y 1.500 libras de marihuana en 2 operaciones realizadas en el Mar Caribe. Desde el 1 de agosto, barcos de la Guardia Costera han decomisado más de 75,000 libras de cocaína en el Mar Caribe. Por otra parte, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, citó a todos los comandantes militares de las Fuerzas Armadas del país a una reunión la semana que viene en el Pentágono. El embajador Richard Grenell confirmó que negocia con la dictadura venezolana por órdenes de Donald Trump. El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, conminó a la Corte Penal Internacional a que actúe ya contra Nicolás Maduro. Varios aeropuertos en Noruega y Dinamarca tuvieron que suspender sus operaciones por la presencia de drones que se sospecha eran rusos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a la Unión Europea y a la Alianza Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de declararle la guerra a Rusia por su apoyo a Ucrania. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado a 5 años de cárcel por corrupción política. Una auditoría estatal descubrió que las autoridades del condado Hillsborough despilfarraron unos 278 millones de dólares de forma innecesaria. Bien, muchísimas gracias a todos. Ya les voy a dar a Agustín para que lea todos estos mensajes, los voy a echar. Pero son muchos, más que los de costumbre, y además crece el número de conectados a esta hora. Agustín, no sé por dónde quiere usted comenzar. Está esto complicado. Sí, no sé por dónde quiere usted comenzar. Por donde quiera. Por donde quiera. Yo creo que definitivamente el tema de la reunión de la semana que viene, por la cual el secretario de Guerra ha convocado a todos los comandantes militares, yo la uniría. Mucha gente, por supuesto, la gente, los hispanoparlantes la están uniendo más a la situación del Caribe y de Venezuela. Yo también le pondría el ojo a esta situación de aviones rusos que casi estuvieron a punto de violar el espacio aéreo de los Estados Unidos muy cerca de Alaska. Yo no creo que tenga que ver con el Caribe. Yo tampoco. Porque, por ejemplo, han citado a los comandantes del Comando Central de África, del Comando Pacífico. Así es. A las personas que comandan las bases militares nuestras en Okinawa, en Filipinas, en Australia. Esas personas no tienen absolutamente nada que ver con el Caribe. Así es. ¿Okay? Han citado a los comandantes de las bases europeas. Todos los comandantes militares de todas las ramas han sido combinados a venir la semana que viene a una reunión en el Departamento de Defensa, en el famoso edificio del Pentágono. ¿Qué es lo que van a tratar? No se sabe. El Ministerio de Guerra no ha dado más detalles. Hay una gran incertidumbre, muchas especulaciones, pero que yo tenga conocimiento, esta es la primera vez que esto ocurre. Yo creo que tiene que ver con eso, y sobre todo porque luego de la postura del presidente Trump con relación a Ucrania y yo lo comentábamos, usted y yo ayer, Agustín, comentábamos el extenso trino, como lo llaman algunos, la publicación en su red social, Truth Social, el presidente, donde lo menos que le dijo fue tigre de papel a Vladimir Putin. Y entonces Vladimir Putin es un buscabullas. Es decir, esos 2 aviones no fue que se equivocaron. ¡Ay, pues ahí viene Alaska! Vamos a dar la vuelta, ¿no? 4. Habrán 4. 4 aviones. Yo había entendido 2. No, 4 aviones de guerra. 2 Sukhois y 2 Tupolev. Bueno. Bombarderos, cazabombarderos. No. Y entonces de nosotros, pues, salieron 6 aviones, 4 F-16, un avión tanquero de combustible y un avión de inteligencia.
Así es, entonces eso no fue que se equivocaron esos pilotos. Ay, mire, me metí por la calle que no es, déjeme devolverme. No, esa no existe. No. Y le voy a decir una cosa. Si hemos aprendido a leer, y mira que es difícil de leer porque es un hombre impredecible, Donald Trump, yo creo que a Donald Trump no le tiembla el pulso a la hora que incluso tenga que negociar con sucesores de Putin si tiene que salir de Putin. Sí, No le tiembla el pulso. Yo Ahora, no me meto en tu ideología, en tu comunismo, en tu cosa, pero ¿quieres ser tú el jefe? Porque yo a él me lo vuelo. Fíjate que esta otra noticia es muy interesante y tiene que ver con lo que ha dicho en el día de hoy el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Acusa a la Unión Europea, y estas son palabras muy, muy serias y contundentes, acusa a la Unión Europea y a la Alianza Militar de la OTAN de declararle la guerra a Rusia por su apoyo a Ucrania. Si un país el país A le declara la guerra al país B, ¿qué es lo que se espera que el país B haga? Exactamente lo Que mismo. responda. Responda y declare la guerra al país A. Entonces, si el señor Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, estima que la Unión Europea le ha declarado la guerra a Rusia, está justificando cualquier acción que vaya a hacer después. Correcto. Exactamente así. Y bueno, en las últimas horas hemos visto que han habido incursiones de drones en horas nocturnas en Noruega y en Dinamarca que paralizaron 6 aeropuertos, entre ellos 2 bases militares. Esto había ocurrido ya en estos días, había ocurrido en Finlandia, había ocurrido en Polonia. En Estonia creo que también. En Estonia, correcto. Y está la afirmación del presidente Trump después de su intervención en Naciones Unidas. En la reunión le dijo a los periodistas, no, yo le digo a todos los países de la Unión Europea y a los países de la OTAN, si un avión ruso viola tu espacio aéreo, derríbalo. Derríbalo sin ningún tipo de miramientos. Así y estarán en el legítimo uso de la fuerza por una violación de espacio aéreo. Sí, absolutamente sí. Bueno, pasemos al Caribe, porque aquí hay una noticia. Hay dos. Pero en el Caribe hay una noticia interesantísima. Ya la leímos, pero yo la voy a volver a leer. Y Carlos, que es una persona sagaz, me va a decir qué es lo que él ve en estas 3 líneas, porque la noticia tiene apenas 3 líneas acá. Un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos incautó 8.700 libras de cocaína. Esto ocurrió al norte de Panamá. Y ese mismo barco incautó 1.500 libras de marihuana al sur de Jamaica en sendas operaciones realizadas en el Mar Caribe. 8.700 libras de cocaína de un cantazo al norte de Panamá. Aproximadamente unas 4 toneladas y algo. Sí, unas 2 por 8, 16, 17.000. 4, correcto, hay que dividir entre 2, es aproximadamente unas 4 toneladas. De un cantazo al norte de Panamá, en Centroamérica. Y ese mismo barco, en otra operación, incauta al sur de Jamaica 1.500 libras de marihuana. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Es necesaria una flota naval con submarinos, acorazados, destructores y aviones de guerra, helicópteros y 7.000 soldados para hacer lo que un mísero barco de la Guardia Costera es capaz de hacer? Es una gran pregunta. Y es una pregunta importante, sobre todo, Agustín, y esto lo voy a mezclar con una afirmación que hizo el coronel Quiñones recientemente en una entrevista con Albert Castillón, el periodista español que usted y yo entrevistamos aquí. Pues dice que lo que pueda ocurrir en el Caribe hay que hacerlo antes del 30 de septiembre, porque si no, el tema del presupuesto para esta operación se sale de los parámetros de fecha. Correcto, porque el 30 de septiembre en los Estados Unidos todos los años termina el año fiscal. Así es. El año fiscal es el año en que el gobierno opera y el presupuesto operativo de las Fuerzas Armadas, de todos los ministerios federales, del Departamento de Defensa, Departamento de Comercio, Energía, caduca a las 12 de la noche del próximo martes. Entonces, hay 2 posibilidades. Una es que los líderes políticos de ambos partidos en el Congreso se pongan de acuerdo y extiendan firmen una resolución de continuidad presupuestaria y el presidente la firme
y podamos tener una normalidad de continuación del presupuesto por 3, 4 meses mientras se negocia un presupuesto permanente. Esa es una posibilidad, una de las dos caras de la moneda. La otra es que no se pongan de acuerdo y lleguemos a un cierre, de hecho a un cierre de las operaciones del gobierno, en cuyo caso solamente se mantendrían trabajando las personas que tienen trabajos estratégicamente importantes, pero todos los otros trabajadores del servicio civil quedarían cesantes hasta que el dinero aparezca. Así es. Es lo que llaman en inglés un furlough, o sea, te mandan para la casa y no trabajas, y entonces cuando el dinero aparece, pues te reincorporas y te pagan retroactivamente los días que no trabajas. Ahora voy al tema de la operación. Esta mañana era titular que el presidente Trump había destinado 400 millones adicionales para las operaciones en el Caribe. Número uno. Regreso a la pregunta que hacía Agustín Acosta hace un minuto. ¿Por qué? Si con un triste barco, lo de triste lo digo tratando de decir, bueno, un solo barquito, se pudieron incautar más de 4 toneladas de cocaína y casi media tonelada, un poquito más de media tonelada de marihuana en aguas del Caribe, y desde el 1 de agosto a la fecha se han podido incautar más de 30 toneladas de droga en el Caribe. Entonces, ¿por qué caer en todo este tema de esa gastadera de real? ¿Y por qué invertir en...? Porque ya no son solamente 4 barcos. No. Ayer veíamos a la... ¿es la 81 Brigada? La 82 aerotransportada. La 82 aerotransportada. Veíamos a la 22ª anfibia. ¿Por qué 6,000 y tantos marines? ¿Por qué toda una operación de entrenamiento en Puerto Rico? Si con un solo barquito podemos ir sacando de 3 toneladas en 3 toneladas, y a este paso, a fin de año, hemos incautado, no sé, 40, 50 toneladas de droga. Del 1 de agosto al día de ayer, 24 de septiembre, 2 barcos de la Guardia Costera, solamente 2 barcos de la Guardia Costera, han incautado 75,000 libras de cocaína. Así es. Entonces, obviamente, lo que está ocurriendo en el Caribe es una operación que, si bien es cierto, forma parte de la lucha contra el narcotráfico, no es menos cierto que tiene un objetivo final, que es la captura de los capos del narcotráfico, y que tienen que entrar a donde están escondidos para irlo a buscar. Absolutamente, esta es una operación militar de captura y neutralización. El que no lo vea de esa manera. Ahora, Agustín, voy a tratar de que a ver si podemos armar usted y yo este rompecabezas. Porque nosotros tenemos a Maduro mandando una carta el 6 de septiembre diciendo: ay, discúlpame, señor Trump, yo lo quiero mucho, señor Trump. Ay, señor Trump, mire que yo me entiendo con Richard Grenell porque él es amiguito de Jorge Rodríguez y ellos, se sonríen el uno al otro. Contesta Caroline Levitt: esa carta está llena de mentiras. Nosotros seguimos pensando lo mismo, es un régimen ilegítimo, etcétera, etcétera. Después el presidente Trump dice en Naciones Unidas: los vamos a desaparecer de la faz de la tierra, los vamos a volar, los vamos a bombardear, y dice con nombre y apellido Nicolás Maduro. Y hoy aparece el señor Grenell a decir: no, yo converso con Maduro todos los días, yo me entiendo con Maduro por órdenes del presidente Trump. A ver cómo armamos este rompecabezas. A mí me parece que Grenell, voy a pensar bien en un escenario y voy a pensar mal en el otro. En el escenario de darle a Grenell un deseo genuino de evitar la guerra, pensemos de que Grenell es un hombre diplomático. Grenell fue embajador de Donald Trump en el primer gobierno en Alemania. En Alemania. ¿Sí? Que es un hombre pacífico, es un hombre que detesta la violencia. Es un individuo pacífico. Sí, exacto, un individuo pacífico, detesta la violencia y quiere buscar una solución diplomática. Ese es el primer escenario, dándole a Grenell esta latitud de buena voluntad. La segunda es dándole a Grenell una latitud de ser un individuo que representa algunos intereses económicos que prefieran que no se dispare ni un solo petardo y que no se pueda poner en peligro a través de una guerra o a través de una operación militar, operaciones comerciales como las que tiene Chevron en este momento en Venezuela, o tal vez alguna otra
mente que esté viendo a Venezuela como un potencial mercado, sabe Dios de qué. Una de esas dos. Y es muy probable que como Grenell ya fungió como embajador de Alemania y posteriormente cuando salió de esta embajada de Alemania, Trump lo nombró a la Dirección General de Inteligencia. O sea, el puesto que tiene hoy en día Tulsi Gabbard en la primera presidencia, en la segunda mitad de la primera presidencia de Donald Trump, lo ocupaba Richard Grenell. Es posible que Grenell le haya dicho, presidente, déjeme negociar esto, déjeme resolver esto por la vía diplomática y nos vamos a ahorrar unos cuantos misiles y nos vamos a ahorrar el peligro de que tal vez algún soldado americano muera en esta operación. Y Trump probablemente le dijo, go ahead. Y entonces Grenell, en parte porque Trump se lo autorizó y en parte porque él se está también atribuyendo en la luz pública una serie de atribuciones, ha hecho este comentario. Pero ahora, por encima de todo esto y en el trasfondo de todo esto está Marco Rubio. A eso voy. Ok, Marco Rubio, que para los efectos es el culmen de la diplomacia americana, porque es el secretario de Relaciones Exteriores. Y se dice... Además, el asesor nacional de seguridad. Ese es el otro Exacto. sombrero que tiene Marco Rubio, no lo podemos olvidar. Que Marco Rubio es el ideólogo de todo este asunto y fue el que le dijo a Trump, le vamos a entrar por aquí al coco para sacarle el agua de esta forma, ¿verdad? Porque el coco, para sacarle el agua hay que saber por dónde se le saca. Así es. Se le saca por la parte de arriba, que es más suave que el caparazón del coco. Y además tiene 3 ojitos. Exactamente. Entonces Marco Rubio es el ideólogo de esta cosa que fue la reclasificación del cartel como organización terrorista para darle entonces al presidente la autoridad legítima bajo la ley americana del título 50 de hacer lo mismo que se hizo en su momento contra Soleimani o contra Osama Bin Laden. Así que aquí tenemos un choque de dos personas tras bambalinas, pero por supuesto una es mucho más poderosa que la otra. Marco Rubio es mucho más poderoso, mucho más cercano al presidente, ostenta una serie de cargos que no tiene el señor Grenell. Y bueno, vamos a ver. También acuérdate que siempre en estas cosas los americanos prefieren una salida no violenta que una acción de guerra. Entonces es posible. Ahora, una cosa es la salida y la otra cosa es el resultado. Bueno, porque se puede tener una salida no violenta con los resultados esperados. Con los resultados esperados. Por ejemplo, una salida no violenta sería si Maduro decidiera entregarse. Exactamente. Exacto. Mire, los hijos del Chapo, algunos de ellos cruzaron la frontera voluntariamente y vinieron para acá y se entregaron. Y uno de los hijos del Chapo le trajo al Mayo Zambada y se lo puso ahí en Texas. Exactamente. Uno no sabe. Para ayudar su posición. Bueno, así que... Pero yo creo que esto va en serio y... Ahora, creo que Grenell busca un poco también de figuración en todo esto. Es posible. Porque él puede decir, yo sigo conversando con Nicolás Maduro sin necesidad de usar el nombre del presidente Trump. A menos que el presidente Trump dice, dígalo. Dígalo para ver cómo contesta Maduro. Porque Maduro mandó una carta y dijo, pero vamos a usar Grenell, que él es pana. También hay otra posibilidad, Carlos, y es la siguiente. Vamos a suponer que... Héctor, ya te voy a responder. Tienes toda la razón, ya te voy a responder. Vamos a suponer que yo ahora, ante la luz pública, tú y yo tenemos un diferendo público y ante la luz pública yo quiero quedar como la persona que te extendió todas las posibilidades de un puente dorado, ¿verdad? Pero entonces yo te pongo unas condiciones que son para ti inaceptables. Me tienes que entregar la llave de tu vehículo. Me tienes que traer $30,000 mañana y me tienes que firmar un pagaré por tanto. Entonces, evidentemente, te estoy extorsionando y tú no puedes acceder. Entonces, yo digo públicamente, ¿ustedes saben qué? Después de una ardua e intensa negociación, Carlos no ha querido aceptar ninguna de las condiciones que yo le puse. Ahí está. Entonces, es posible que le estén diciendo a Maduro, bueno, sí, nosotros no vamos a ir por ti, ven tú solito. Sal del poder, entrégale el poder a María Corina y a Edmundo, ven para acá, te vamos a garantizar la mejor defensa, tu familia puede exiliarse en tal y más cual país. Es posible que le estén poniendo un rasero que él no esté dispuesto a atravesar para que entonces Estados Unidos ante la comunidad internacional diga, bueno, nosotros hicimos lo indecible, pero no nos quedó más remedio que actuar porque ellos fueron los intransigentes. Lo que no podemos perder de vista es que
el secretario de Estado, el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, la secretaria de Justicia han dicho que ese personaje que está negociando con Grenell, según Grenell, incluso por orden del presidente Donald Trump, dijeron nos lo van a traer frente a la justicia porque ha asesinado a cientos de miles de americanos enviando su porquería para acá. Y es un prófugo de la justicia. Así es. En cuanto a Héctor que me escribió, dice, alguien en este chat dice que el video de los militares de ayer es de 2016. Le voy a explicar para que no haya ningún tipo de duda. Ayer yo llegué a mi casa y volví a ver todos los videos. Le puse closed caption. El video está, algunos en inglés, otros en español, para que sepa. Y dicen claramente, el secretario de Estado Marco Rubio. Dicen claramente, el secretario de Guerra Pete Hegseth. Dicen claramente, el 1 de agosto pasó tal cosa, el 2 de septiembre pasó tal otra. Es decir, eso no es del 2016. Eso es desde el momento en que empezó la operación ordenada por el presidente Donald Trump. Así que la persona que está diciendo que el video del 2016, entre nuevamente en YouTube, póngale el closed caption si no entiende inglés y allí va a tener toda la explicación con fecha y con entrenamiento y con toda la historia. Fíjese, el video menciona varias cosas interesantes. Menciona que hay entrenamientos en Puerto Rico. Ajá. Menciona el número de unidades navales que están desplegadas en el Caribe. Así es. Menciona a Maduro varias veces y a la Varias dictadura de Venezuela. Uh-huh. O sea, si menciona al ministro de Guerra... Es más, mencionan a Grenell. Uh-huh. Mencionan, dice, después de una reunión entre el enviado especial por el presidente Donald Trump, Richard Grenell, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Uh-huh. Y en el hecho, con la mera mención del secretario de Guerra, la palabra guerra, Ya. fue un cambio que ocurrió hace menos de 2 semanas. Exactamente, dicen Exacto. War Secretary, no dicen Defense. Uh-huh. Dicen War, que es guerra. Bueno. Así que ya, déjense de estar creyendo en pajaritos preñados, porque los pajaritos no se preñan, ponen unos huevitos muy simpáticos. Son las